para todo el mundo, Plutón ahorita está en Acuario, efectivamente. Pero ¿dónde está Acuario en mi carta personal? ¿Y qué cosas está moviendo o facilita o promueve en mi vida el movimiento de ese planeta en esa área de mi vida? Muchos políticos, grandes políticos, tienen su astrólogo de cabecera. En la antigüedad, hoy en día, ¿no? Los reyes, ¿no? O gente en puestos importantes, muchos de ellos tienen asesores astrólogos. Voy en el carro y están en las entrevistas de la mañana, voy camino al trabajo y entonces dicen, Libra, el día de hoy, y entonces mi mente, ¿no? Que es parte de mí, capta los aspectos o las situaciones que estaba planteando el astrólogo en el día. Entonces yo me conecto con esa idea y de alguna manera empiezo a visualizar eso que dijo el astrólogo en mi día a día y lo acomodo. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Cuánto se habla de la astrología? Que si Júpiter, que Saturno, que el Mercurio retrógrado, que qué me afecta. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Si quieres saber más cómo realmente la astrología tiene que ver con tu vida cotidiana y te puede ayudar a tomar mejores decisiones, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre. Vive más libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema que creo que a todos nos va cada vez interesando más, el tema de la astrología, que si se movió el planeta el otro, que mi carta natal y que mi carta no sé qué. ¿Quieres entender más? El día de hoy vamos a hablar de eso y tenemos una invitada experta en este tema. Ella es Silvia Marcela, licenciada en Administración de Empresas y trabajó en la industria del comercio internacional, pero su pasión realmente ha sido que es un amante de la filosofía y el conocimiento ancestral. Participó por 18 años, casi nuestra edad, con la institución Nueva Acrópolis. Luego partió a tierras lejanas, llámese Londres, Inglaterra, para iniciar sus estudios en astrología con la Sociedad Teosófica y la Facultad de Estudios en Astrología. En su formación también se encuentra la antroposofía y la biodinámica, que bueno, ahorita nos explicará un poquito más de esto. Actualmente continúa con su formación en astrología. Espagiria y está en la Escuela Hermética Solve de España. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya teníamos tiempo programando que sí, que no, agendas, etcétera, pero ya estás aquí para hablarnos un poquito de este tema. Gracias por venir. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de poder también compartir del tema desde una perspectiva distinta. La astrología no son solo, ¿no?, las predicciones diarias que escuchamos o lo que leemos en las revistas, ¿no? En realidad la astrología está en nosotros, ¿no? Hay una frase que de niña me quedó muy grabada, que dice, somos polvo de estrellas, ¿no? Uh-huh. Como tal, pues lo llevamos en el ADN. Sí. Oye, y este tema a ver, el horóscopo del día, ¿no? Júpiter está influyendo en el día de hoy por la energía. O sea, realmente esto de que el movimiento del planeta, de uno del otro, o sea, realmente sí nos influye en nuestro ¿qué? En nuestro estado mental, estado de ánimo. ¿En qué influye en nuestra vida cotidiana? Híjole, es una muy buena pregunta porque yo creo que incluso cuando uno estudia astrología y empiezas en esto, no te das cuenta de realmente, o no es tan fácil identificar la energía de los planetas en nuestro día a día, ¿no? Efectivamente, escuchamos todos los días, hay gente, bueno, yo misma, ¿no? Me gusta escuchar qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el clima astrológico, ¿no? Ahora se escucha mucho, ¿cuál es el clima astrológico de la semana, del día? ¿Y cuál es la energía que manejan estos planetas? Bueno, pues tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, los planetas que más nos influyen, que son, ¿no?, los que forman parte de nuestro sistema solar, todos los días tienen un movimiento. En estos movimientos, ¿no?,
se encuentra también la matemática, ¿no? O sea, hay un movimiento de rotación, de traslación, que hace relaciones numéricas y matemáticas con la posición en la que estamos nosotros aquí en la Tierra. No solamente con la Tierra, sino dónde estamos exactamente nosotros. No le influye de la misma manera al comerciante que está ahorita en la India cerrando su tienda, al agricultor en África o al que está grabando un podcast ahorita. Que está grabando el podcast ahorita. Porque efectivamente la posición, la relación matemática es otra. En base a eso también, estos planetas hacen ciertas relaciones numéricas, matemáticas y geométricas. A ver, explícanos eso. Matemática y geométrica. Sí. La matemática son los grados. Con lo que hago? La matemática son los grados, ¿no? Nosotros tomamos como base un círculo que son 360 grados y en base a ese círculo consideramos el movimiento de los planetas. De acuerdo a este movimiento se pueden hacer diferentes figuras geométricas en base a los grados que tienen entre planetas, que puede ser a 90 grados, se figura, ¿no?, la línea de un cuadrado y se le llama cuadratura. Si es a 120 grados, pues también tiene una figura triangular y es trino, y estos a su vez se subdividen en sus mitades, ¿no? Una semicuadratura, un sextil, ¿no?, que son a 60 grados. Estas son las partes matemáticas. En base a eso, de acuerdo a los aspectos numéricos y geométricos que tienen, estos generan cuestiones, facilitan las cosas y las actividades o las ponen les generan un reto, ¿no? Les ponen dificultades a resolver. ¿Para qué? Con la finalidad de que aprendamos y crezcamos. Ya sea a nivel personal, a nivel país, a nivel mundial incluso, ¿no? O sea, me influye como persona, como grupo, como sociedad y como mundo, por así decir, sí, ¿no? Exactamente, porque como decía, pues depende de dónde estás parado y en base a un punto de nacimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, México, como México, consideramos que su nacimiento es el 16 de septiembre, ¿no? Los Estados Unidos el 4 de julio, Canadá el 1 de julio, no sé, dependiendo del país, sí, hay una fecha natal. Y en base a eso se calcula una carta natal y es la energía. Que la carta natal es cuando tú vas con una persona astróloga como tú y que te dice, a ver, ¿qué día naciste? ¿A qué hora naciste? Y en base a eso hay un despliego de información, ¿no? Exacto. ¿Qué día, a qué hora y en dónde estás parado, ¿no? ¿Desde qué punto estamos calculando esa matemática? Hoy en día realmente mucha gente tiene acceso y hoy en día pues muchos tenemos acceso a páginas, ¿no? Y aplicaciones que nos ayudan a calcular esto y entonces mucha gente tiene su carta astral en la mano, pero a veces... Pero una cosa es verlo y otra cosa es entenderlo, ¿no? Otra cosa es entenderlo, esto es práctica y es un ejercicio diario, ¿no? De poder ir entendiendo, bueno, ¿y eso a mí qué, no? ¿Cómo me facilita o cómo me complica la vida? Entonces, regresando a tu pregunta, pues bueno, en base a los arquetipos que maneja cada planeta, hay aspectos... ¿Qué es un arquetipo para la gente que nos está escuchando? Que ay, sonó muy bonito, pero no sé qué es eso, ¿no? Pues es una energía atemporal, una energía presente en el universo y una energía intrínseca, ¿no? Por ejemplo, la fuerza, el empuje, la acción, la belleza, todos estos son arquetipos presentes, ¿no? Arquetipo se me figura como un modelo a seguir, como mi versión más perfecta sería este arquetipo. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, sí. Es difícil definirlo, sí. A mí me cuesta incluso trabajo definir la palabra arquetipo porque lo entiendo así, como una energía, como una virtud o como una cualidad, ¿no? Presente sí o sí en cualquier manifestación de la vida, ¿no? Tal vez no todas están en todo, porque también cada planeta canaliza una de estas energías y esa, digamos, que es la base sobre la cual cada uno de los planetas nos van a influir, ¿no? No va a ser lo mismo la energía de Marte que la de Venus, porque además es la que más conocemos, ¿no? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Que hasta libros hay del tema, ¿no? Exacto. No es lo mismo la energía de Saturno que la energía de Júpiter y estas energías... Y el Mercurio retrógrado.
Sí, Mercurio, que ahora está muy presente en nuestro día a día. Pero a ver, antes de que sigas, porque es un tema súper interesante, sí, me gustaría que nos explicaras un poquito, o sea, pues yo aquí, por ejemplo, en nuestro caso, en Guadalajara, o yo aquí en Los Ángeles, o yo aquí en no sé dónde, pues, ¿qué tiene que ver ese planeta que está a 2 años luz de distancia, por así decir? ¿Qué tiene que ver con lo que yo vivo en el día a día? ¿Y por qué tendría que voltear a ver eso para que en mi vida diga, bueno, pues esto, o sea, yo soy parte de, Uh-huh. o cómo influye para entender un poquito el tema de qué es lo que tiene que ver ese planeta, lo que está haciendo, lo que está pasando, o su matemática o lo que sea, con lo que yo vivo hoy, con lo que cómo me siento hoy. ¿Por qué tendríamos que voltear a ver eso y cómo nos ayuda? Bueno. Quiero serlo más... quiero explicarlo de una manera sencilla, práctica y cotidiana, porque pudiera llegar a ser complejo, porque llegar a entenderlo también, pues, toma tiempo, ¿no? Claro. Yo llevo muchos años y sigo estudiando la astrología y para mí cada día también es parte de una práctica y es con las personas que vienen a consultarme, incluso conmigo misma, que voy entendiendo, ¿no? Y voy cayendo en cuenta cómo efectivamente tiene que ver conmigo, ¿no? Bueno, me regreso a tu carta natal, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no? Un alto porcentaje de la población sabe qué signo es en base a la fecha en la que nació. Que si es Aries, que si es Libra, que si es Escorpión, Cáncer, según sea el caso, te identificas con estas energías o arquetipos, ¿no? Relacionados al signo que tiene que ver con el planeta que lo rige, ¿no? Cada signo es una constelación, ¿no? Si tú volteas en la noche al cielo y tuviéramos la capacidad de ver las estrellas, cómo dibujan figuras, que en la antigüedad así lo determinaron, forman constelaciones. Estas constelaciones tienen su nombre y son... Y figuras que se relacionan con animales, personas, etcétera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tenemos el arquetipo de Acuario o el arquetipo de Cáncer, el arquetipo de Piscis o bueno, ¿no? Las constelaciones que son formadas por diferentes estrellas, pero en sus figuras los antiguos se imaginaron ver estas cosas y en base a eso les dieron un nombre. Y estos tienen un planeta específico presente que los rige, ¿no? O sea, su energía está más presente. Es como decir, tú eres Mars. ¿Por qué? Porque vienes de una familia Mars y esa familia tiene determinadas características, cualidades que son reconocidas, ¿no? Por ejemplo, Aries. Yo soy Aries. Por ejemplo, Aries le rige Marte, ¿no? Y entonces Marte, la energía de Marte le influye, ¿no? El mismo nombre te puede decir Marte, marcial. Y entonces ahí es la energía del guerrero. Marte. Ahora ya entiendo, ya voy entendiendo. Sí. Exactamente. El inconsciente trabaja, ¿no? Ok, para no perdernos mucho y regresar a tu pregunta... Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. Así como tú te identificas con ese signo, hay otros planetas y otros aspectos en nuestra carta astral que determinan cómo somos, cómo nos movemos, cómo nos presentamos. Por ejemplo, el Sol determina qué signo eres, ¿no? Y contrario a lo que pensamos todos los días, en realidad el Sol nos va a determinar esas cualidades, ¿no? Sobre las cuales queremos desarrollar en esta vida, a las cuales queremos alcanzar, ¿no? El signo en el que estaba la luna el día en el que nacimos puede ser el mismo en el que estaba el Sol, o puede ser distinto por el movimiento de la luna, volviendo al movimiento que comentábamos hace rato, podría estar en una constelación diferente y entonces, por ejemplo, pudiera ser que tú naciste bajo Aries, o sea, con un sol en Aries, pero tu luna está en Cáncer. Y eso también te da ciertas cualidades respecto a todas tus emociones, porque la luna está relacionada a cómo sentimos, ¿no?
Por eso cuando dicen, es que es luna llena y no, ahora me pegó con todo, ¿no? La luna llena, ¿no? Pues sí, ahora imagínate cuando la luna es regente de su signo solar y los movimientos de la luna todavía le influyen más, porque de alguna manera no solo el sol está ahí, sino también la luna. Y está el ascendente, ¿no? En la carta, para los que ya que nos están más escuchando. Que cada vez hay más personas que ya saben un poquito más de eso. Exacto, y que conocen su carta, saben también que está presente el ascendente, que es el lugar donde estaba el horizonte hacia el este, digamos que es donde nace el sol, ¿no? Pero todo el tiempo, si tú volteas hacia el este, aunque no esté ahí el sol, nos marca, si pudiéramos dibujar una línea recta hasta el espacio. Hasta el infinito y más allá. Y pudiéramos atravesar la constelación que está en esa posición el día, en el momento que nacemos, podemos decir, bueno, que nuestro ascendente cae en un signo que puede ser igual al del nacimiento o puede ser diferente. Y eso también determina la forma en la que vamos a presentarnos en esta vida, cómo queremos que nos vean, cómo nos relacionamos con el mundo, no necesariamente con las personas, pero sí cómo enfrentamos el mundo, cómo nos presentamos al mundo, porque es nuestro punto de inicio, ¿no? Entonces, si estas tres energías, que aquellos que ya han tenido la oportunidad de que les lean su carta astral, lo pueden ver y entienden un poquito, dicen, ok, no, pues sí es cierto, sí tengo estas características de Capricornio, de cómo me manejo en la vida, ¿no? O puedes reconocer en alguna persona estas características de cómo se maneja. Ahí puedes ver, ¿no?, la influencia que tienen estos planetas. Y puedes entenderlo mejor a esa persona. Claro, claro. Dices, ya entendí porque a veces es así o de esta otra manera. No significa que no pongamos límites, pero ahora lo entiendo o la entiendo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo influye en nosotros el horóscopo diario, no? Bueno, ahí ya entonces es muy útil, ¿no?, entender, por ejemplo, que en qué signo está cada planeta y en base a ese signo yo lo puedo ubicar en mi carta personal y puedo entender qué área de mi vida, porque en el momento que se dibuja una carta astral, no hablando de la matemática y la geometría, se dibujan 12 áreas distintas, ¿no? El círculo de 360 grados. Sí, que ya me ha tocado que me dices, a ver, tú ahorita tu Plutón está no sé qué y te marca no sé qué tanto y ahí hay una energía presente. Y no es lo mismo cuando el Plutón está pasando por un mismo signo en tu carta personal que en la mía. ¿Por qué? Porque no tenemos una carta astrológica igual, ¿no? Sí. Para todo el mundo, Plutón ahorita está en Acuario. Efectivamente, pero ¿dónde está Acuario en mi carta personal y qué cosas está moviendo o facilita o promueve en mi vida el movimiento de ese planeta en esa área de mi vida? Entonces, yo creo que esa es la parte en donde el horóscopo da información, pero no es exactamente en base a lo que yo como persona puedo estar viviendo. Entonces, puede suceder que entonces por eso cuando escucho al astrólogo en los horóscopos generales, no me conecta y dice... Así, pues no es lo que estoy viviendo, pero pues está chido, o sea, está interesante, ¿no? Hay que escuchar el horóscopo. Y lo escuchas y o te metes a internet y a ver el horóscopo del día, pues como que no me cuadra, ¿no? Sí con tu sol, ¿no? Pero hay que ver en qué área de la vida, porque bueno, esa es otra cosa también importante de entender, repito. Cuando se determinan esas 12 áreas... Son 12 áreas de nuestra vida en las que normalmente todo el mundo nos desenvolvemos, ¿no? Que es yo como persona en la primera casa, después viene, por ejemplo, mi autoestima o mi economía, ¿no? Esas cosas, esas formas en las que yo me genero dinero. Luego viene cómo me comunico, cómo pienso, cómo me relaciono con el mundo inmediato. Viene el hogar, ¿no? ¿Dónde están mis hobbies? ¿Cómo me divierto? Mi área de trabajo, mi pareja, dónde están mis deseos, ¿no? Las cosas que yo creo y las convicciones que tengo, cómo me ve la sociedad y cómo quiero ser vista y reconocida ante la sociedad. También cómo me desenvuelvo a nivel social, con grupos, ¿no? Y dónde está mi lugar de resguardo, ¿no? Ese lugar en donde yo me retraigo como para recargar pilas, etcétera.
Entonces, todas esas áreas de la vida o todos esos, pues sí, espacios que damos a nuestra vida están presentes en cada uno de nosotros y son influidos por la constelación, ¿no? En este caso le llamamos signo, que las habita cada una de esas casas, ¿no? Entonces, tú pudiste haber nacido con ascendente en Capricornio y luego le sigue Acuario y luego le sigue Piscis y entonces así se va armando tu carta y dependiendo del día en el que tú naciste, ahora sí, el horóscopo del día es la posición que tienen los planetas y dónde van a caer en tu carta. Y qué aspectos matemáticos tienen entre ellos, o sea, qué geometrías van a formar. Y eso nos va también a ayudar a entender dónde están mis retos, dónde Dios me va a regalar facilidades para que la cosa no se me dificulte tanto. Y todos estos aspectos... O sea, estas hojitas donde vemos un montón de rayitas para un lado y para el otro son esas cuadraturas que tú dices. Cuadraturas, trinos, o sea, dependiendo de la cantidad de grados que hay entre cada uno, podemos ir entendiendo. También, por ejemplo, la concentración de planetas, ¿no? Que puede estar alrededor de toda la carta o puede estar solo en un área o en 2 áreas de la carta. Y eso nos ayuda a entender también dónde aplica en nuestras vidas, ¿no? Si soy, incluso pues puedes hasta entender un poco el temperamento, si soy más de tomar acción o si soy más sentimental o melancólico, si tiendo a tener características de líder o soy la persona, ¿no? Que le gusta llevar las cosas de determinada manera y en base a horarios y este es mi horario y este es como las cosas tienen que suceder. También eso lo podemos entender en una persona. Cuando cualquiera de nosotros nos desconectamos de estas naturalezas que son intrínsecas a nosotros, ¿no? Viéndolo desde yo tengo ese polvo de esas estrellas en mí, es cuando empezamos un poco a tambalear o cuando perdemos a veces el ritmo o perdemos también un poquito el sentido. Hoy en día tenemos acceso a tanta información y a tantos estímulos que a veces nos influyen tanto que perdemos nuestra propia esencia. No nos damos cuenta de cómo por querer igualar esas referencias, ¿no? O esos arquetipos modernos, ¿no? Estas cualidades modernas de belleza, de actividad. Que pueden ¿no? ser hasta prototipos, no necesariamente arquetipos. Pueden ¿no? ser, exactamente. Estos tipos, ¿no? Dejémoslo en tipos. Y entonces, ¿no? Como el otro día escuchaba también en un reel, me daba mucha risa porque es que ahora las mujeres tenemos que hacer ejercicio, comer perfecto, llevar a nuestros hijos a la escuela, tener la casa perfectamente ordenada, ir a comprar todo lo más sano posible, tener ciertas dietas, ¿no? Encima cuidar al marido, salir con él, ir al cine con las amigas. Y entonces cuando empiezas a acomodar todo eso, dices, sí, a veces te quieres volver loca y por lo menos en las grandes ciudades cada vez es más difícil movernos. Es increíble cómo a veces, ¿no? Hasta con la misma familia es difícil encontrar espacios para reunirnos. Entonces todo esto se va volviendo parte de nuestra cotidianidad y nos vamos perdiendo. O sea, vamos perdiendo eso que verdaderamente quiero. ¿Por qué? Por tener el trabajo perfecto según quién. O por querer responder a ciertas expectativas, ¿no? Que va marcando la economía, la sociedad, el modelo, la cultura. Y entonces, ¿dónde estoy yo? Si a través de irnos a entender o a tratar de entendernos a través de nuestra carta astral, hay muchas herramientas, ¿no? Hoy en día la gente puede recurrir a muchas herramientas presentes, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más accesibles para entenderse. La astrología es una más de ellas. A mí en lo personal me parece que tiene una gran conexión y no está desconectada de las otras, ¿no? Disciplinas, sí, ¿no? A través de las cuales nos podemos conocer. Y entonces poder ir entendiendo eso en nuestra carta astral, en nuestra propia constitución personal, espiritual, ¿no? Eso, hay un libro que se llama El Contrato Sagrado y está también relacionado mucho a... El Contrato Sagrado. El Contrato Sagrado. Y el día que yo empecé a leerlo, entendí por qué se llama El Contrato Sagrado. Y en realidad, sí es cierto esto que nos cuentan, ¿no? De que el día que nacemos ya venimos como con un contrato de lo que vamos a vivir. Como precargados, por así decir, ¿no? Sí. Preprogramados. Uh-huh. No preprogramados, sino nosotros
ya venimos con el entendimiento. Es como cuando vas a entrar a la universidad y te dicen, vas a estudiar ingeniería en sistemas y este es tu temario y estas son las cosas que vas a ver, y entonces tienes una expectativa de cuáles son las cosas que vas a cumplir cuando entras a la universidad. Igual cuando entras a esta vida, ¿no? Ya está ahí tu temario, los temas a resolver, las facilidades. Ahí va, tú ya sabes a lo que vienes. Pero ¿en qué momento, y perdón que te interrumpa tantito, pero esto me parece importante, ¿en qué momento uno en su sano juicio va a decir antes de llegar a esta vida, que de entrada es como ya disruptivo el decir, bueno, pues estabas en otro lado antes? ¿Y en qué momento dices, pero en qué momento yo elegí vivir esta situación? O sea, ¿en qué momento yo me programé para que me pasara tal cosa? O sea, yo no lo hubiera decidido, pero Claro. ¿cómo es que todo esto influye en el día a día y cómo poderlo minimizar en el sentido de desdramatizar el tema, ¿no? Híjole, honestamente, así de manera intelectual, ¿no? O no tengo yo aquí los argumentos como para convencer a todo el mundo de que así es, porque incluso yo misma, ¿no? A veces me lo cuestiono, pero me da muchísima paz, ¿no? Saber y entender que yo decidí vivir lo que estoy viviendo. Es como, también ahora hay mucho esta tendencia donde dicen, todo lo que vivimos es una elección, ¿no? Es nuestra elección todos los días. Sí. Y si tú lo ejercitas de manera consciente, efectivamente puedes ir en el tráfico eligiendo enojarte o eligiendo, ¿no? Poner buena música, disfrutar, y a lo mejor hasta se te hace más sencillo el viaje, Sí. ¿no? De la misma manera, a mí me ha dado mucha paz, ¿no? Conectarme con esta creencia de decir, yo elegí este contrato sagrado que es mi carta astral y en base a esto, yo soy, ¿no? No es qué tengo, qué he logrado. Esto soy yo, y con esto que soy, ¿qué voy a retribuir, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con el mundo? ¿Cómo voy a disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, te repito, yo no tengo una respuesta, pero sí, desdramatizándolo es, oye, ¿no? Pues, lo creas o no, tú elegiste vivir este reto, tú elegiste vivir esto, y aún con el programa de materias que llevas entrando a la universidad, es tu elección hacerte la pinta o participar en las clases, relacionarte con tus compañeros o no hacerlo. Aunque tienes las habilidades, siempre es un regalo que nos dieron en esta vida, por lo menos así lo entiendo yo. El libre albedrío es yo decido qué hacer con estas características. Yo decido si vivir desde las cualidades y las virtudes del sol o desde las desvirtudes, ¿no? Yo decido si conectarme con las dificultades o utilizar las habilidades que tengo para que aquellas dificultades que tengo puedan salir avante, ¿no? A veces le tenemos miedo. Por ejemplo, me han tocado personas que llegan a consulta y que vemos en sus geometrías cuadraturas, y esas cuadraturas de repente a uno le asustan, ¿no? Ay, no, es que voy a tener una vida muy difícil. Cuando en realidad son las grandes oportunidades para ser una gran persona, para lograr grandes cambios, grandes cosas. Y a lo mejor no vas a ser Gandhi, ¿no? O a lo mejor no vas a tener el impacto a nivel mundial o a nivel social que uno ve de las personas que tomamos como referencia, pero sí en nuestro entorno, sí en nuestras vidas. A veces el mayor reto está en que fui mamá soltera, pero ahí están mis mayores enseñanzas. En mi pareja, ¿no? Ahí es donde están mis mayores aprendizajes. En mi trabajo, ¿no? Híjole, es que siempre cuando se trata de llegar a una empresa o cuando trato de emprender y entonces se me dificultan, ahí es donde están tus mayores retos, ¿no? Y entonces hay diferentes puntos matemáticos, relaciones entre los planetas que nos van a decir, aquí está tu chamba, pero te voy a ayudar a través de esto, ¿no? Entonces, y también de ahí es donde es útil acudir con personas como tú que saben de esto y que nos dicen, bueno, aquí la energía está puesta para esto, pero al final, como dijiste, libre albedrío es tú eliges qué hacer con esa energía, ¿no? Exacto. Y la otra es, bueno, también al final creo que sí es importante e influye muchísimo la información que recibimos, ¿no? Por ejemplo, voy en el carro y están en las entrevistas de la mañana, voy camino al trabajo y entonces dicen,
Libra, el día de hoy, y entonces mi mente, ¿no? Que es parte de mí, capta los aspectos o las situaciones que estaba planteando el astrólogo en el día. Entonces yo me conecto con esa idea y de alguna manera empiezo a visualizar eso que dijo el astrólogo en mi día a día y lo acomodo. Bueno, pues ahora imagínate que en lugar de un horóscopo para todos, leen en tu carta astral por qué momento estás atravesando en tu vida, qué cosas se pueden facilitar, qué movimientos planetarios me están frenando o me están poniendo retos para yo crecer como persona, en qué momento estoy viviendo a nivel emocional con mi pareja. Puedo ver incluso aspectos que pueden estar afectando o debilitando mi salud, ¿no? Algún momento en el que, híjole, es que traigo la inquietud, ¿no? A veces incluso lo traemos en el inconsciente, ¿no? Traigo la inquietud de buscar otro trabajo, pero no me animo porque en este gano muy bien y porque, ¿no? Y entonces a lo mejor te acercas a un astrólogo y aprendes un poquito de cuáles son tus habilidades, dónde están tus hobbies, cómo puedes generar dinero y entonces a lo mejor encuentras una forma mejor o una actividad distinta a través de la cual te puedes desempeñar y puedes ser más feliz. Y como dicen, ¿no? Y lo demás viene por añadidura. A veces no lo creemos y creo que irlo ejercitando, un compañero de este camino astrológico se hizo a la tarea, él se dedica a las ventas, ¿no? Y se hizo a la tarea de estudiar el movimiento lunar, ¿no? Y cómo influye no solo en su vida, sino cómo puede influir en las personas o en el día para realizar sus ventas. Y en base a eso fue haciendo el ejercicio de cómo la luna estaba y si el día lunar, ¿no? La luna tenía un mal aspecto con algunos planetas, no sé, por ejemplo, con Mercurio o con algunos planetas que puedan influir en su trabajo. Y entonces decidía mejor ese día a lo mejor no salir a vender, salir a prospectar. O ese día hacer su trabajo administrativo, ¿no? Hay días más favorables para vender. Y él así lo empezó a ejercitar y él se empezó a dar cuenta cómo la luna influía en su trabajo. Pero porque se hizo a la tarea, ¿no? Conozco otra persona que a raíz del gusto de escuchar a una astróloga, ¿no? Todos los días, porque todos los días, si no sé si lo hago todos los días, pero al menos así pareciera, y escucha, hoy Mercurio está entrando al signo de Libra, ¿no? Y entonces de repente me habla y me dice, oye, fíjate que Mercurio está entrando a Libra. Y guarda silencio como preguntándome, ¿y eso a mí qué? ¿Qué hago con eso, no? Y entonces, ok, vamos a ver, ¿no? Y nos vamos a su carta personal y vemos en su carta personal dónde está el signo de Libra, cómo está entrando Mercurio, si hace aspecto a otros planetas. Y eso, ¿qué implica en su vida? ¿Es un buen momento para hablar con tu pareja o no lo es? Porque, bueno, Mercurio en Libra, Mercurio es la comunicación, Libra está relacionado con la vida en pareja o con los socios también, puede ser, o con temas legales. Y entonces, bueno, ver ahí cómo esta energía nos favorece o cómo hay que tener ciertas precauciones y si vamos a dar el paso, hacerlo conscientes de que puede haber, ¿no? Determinadas implicaciones. ¿Cómo no caer en el punto de decir, es que los astros están así, entonces hoy no hago nada? O entonces hoy sí hago. O mejor me espero algo que ya quiero hacer, pero pues todavía no es momento. O sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Híjole, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que a todos nos pasa y cuando conoces más del tema, ¿no? Es como cuando, pues no sé, sientes un dolor y le hablas al doctor y ya sientes lo mismo y entonces ya crees que va a pasar lo mismo que la vez anterior y le hablas al doctor. Bueno, igual puede haber personas que caigan o caigamos, ¿no? En estar revisando todos los días la carta astral. Pero hay una sabiduría interna en cada quien, ¿no? La tengamos o no consciente, yo creo que ahí es donde es importante cada día tener 5 minutos de silencio y de conexión. ¿Qué sentí hoy, no? ¿O qué viví hoy, no? Cómo a diferencia, por ejemplo, de mi entorno, yo estoy percibiendo las cosas y cómo conecto con eso. Y confiar también en que nuestro yo superior, ¿no? Aunque suene... La conciencia, por así decirlo. Llámale tu conciencia o tu conciencia superior, ¿no? Ese algo que te conecta con aquello que es más grande que nosotros, ¿no? Con el universo, con Dios, con aquello en lo que tú confías y crees y aquello en lo que te encomiendas cada día.
Y confía en que en la medida que estás alineado y que entiendes de ti, pues las cosas fluyen, ¿no? Otra persona me consultó este año estaba en el tema de comprar o no comprar una casa, ¿no? Y tenía la determinación de ya, porque rentaba casa y entonces decía, ya no quiero más, le vuelven a pedir la casa donde vivía por X número de veces y dice, ya no quiero vivir esto, quiero comprar una casa. Y entonces en su determinación de comprar una casa, ¿no? Empieza a tomar sus acciones al respecto y me habla y me pregunta, oye, ¿cómo ves para la firma de mi contrato? O sea, ya para la compra de la casa, ¿cómo ves qué día escojo? Y entonces me manda sus datos, empezamos a ver y revisar y yo de verdad podía ver el por dónde venía la compra de la casa, pero yo no veía todavía el momento. No lo veía tan claro, pero decía, bueno, es que al final, ¿no? El libre albedrío, y si ella lo está decidiendo, lo único que le dije es, trata de que sea en tal día, con una luna nueva, ¿no? Con tales, o sea, entre tales y tales horas para que haya determinado ascendente y eso influye los aspectos en la carta. Bueno, pues para la sorpresa de ambas, efectivamente, esa compraventa no se logró. O sea, no tocaba. Y me habló, ¿qué crees? ¿No sucedió? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Y empezamos a sacar algunos cálculos y yo le dije, yo veo que más o menos puede suceder a tales fechas del año por el movimiento de los planetas en determinadas áreas de su vida en específico. La que estaba decidiendo la compra era ella, no su esposo. La que estaba firmando el crédito era ella. Entonces, la carta sobre la cual se estaba rigiendo esa compra era la de ella. Uh-huh. Y en base a su carta, hubo un momento en donde, y de repente, hace poquito me habla y me dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que me dijiste esto? No lo tenía presente, pues ya se dio. Y efectivamente coincidió más con el paso del sol a través de esa área de su vida en su carta natal, ¿no? Y eso al fondo me lleva a preguntarte esto. Entonces, somos parte de un universo, de un sistema planetario, de todo eso, pero a veces nos vivimos como pues, somos cosa aparte, ¿no? Incluso hasta del planeta, ¿no? O sea, como una cosa es la humanidad y otra cosa es el planeta y otra cosa es el sol y otra cosa es no sé qué y eso no tiene nada que ver, pero entonces sí hay una... ¿Qué es? ¿Una energía universal? ¿O cómo le llamaríamos para que como dices, que te facilite o te complique las cosas? Y en qué momento, por qué sí vale la pena acudir a alguien como tú que tiene estos conocimientos como para decir, bueno, ok, no lo voy a hacer exactamente así, o sí, no lo sé, pero me va a dar una orientación de en qué momento es mejor para tomar o no una decisión, moverme o no moverme. ¿Cómo es que deberíamos tomarle más importancia a esto? Ahorita que te escuchaba y me planteabas la pregunta, se me vino a la mente esta idea que espero sea como de utilidad para todos. El sol, ¿no? Determina, nos va indicando por dónde pasa y en base a dónde está decimos es la primavera, es el verano, es el invierno, ¿no? Imagínate que en el invierno sales de tirantes y sandalias, ¿no? Vives en el norte de Estados Unidos y sales de tirantes y sandalias a caminar. Y entonces, por ejemplo, lo traslado a que le hablaste al astrólogo y te dice, mira, el sol en Argentina está en la primavera. Y entonces en base a eso tú te vistes, pero en realidad, pues para ti es el invierno y lo que tienes que hacer es ponerte un suéter, ¿no? Una chamarra, ¿no? El otoño, que también, ¿no? Esto también tiene que ver con un movimiento solar, ¿no? Que impacta a nuestras vidas. Entonces, de la misma manera, si tú vas entendiendo tu propia astrología, ¿no? Tu carta natal, vas a entender que igual tienes tu verano, tienes tu primavera, tienes tu otoño y tienes tu invierno. Y hay momentos en los que es mejor retraerse un poco, ¿no? Tal vez no estar tanto en la vida pública y hay momentos en donde hay que salir y hacer fiesta, ¿no? Y a divertirse con los amigos, hay que ir a la playa, no sé. Son diferentes momentos
Y en base a eso, sin tampoco caer en esta obsesión de hablarle al astrólogo para todo. Sí. ¿Y qué hago hoy? ¿No? O sea, ¿y le doy o no le doy? No, ¿Voy o no voy? Exactamente, no es necesario. Tú te vas conectando y en la medida que tú asistes, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle una consulta, porque es también consultar a tu horóscopo, que es tuyo. O sea, el astrólogo simplemente es un canal de comunicación. Alguien que interpreta. ¿No? La información que está presente en el universo. Pero la elección es personal. La elección es personal. Y en la medida que tú vas conociéndola más y te vas conectando con ello, vas encontrando tus momentos, ¿no? Tal vez suena desconocido para algunos y tal vez otros ya lo sepan, pero muchos políticos, grandes políticos, tienen su astrólogo de cabecera. En la antigüedad, hoy en día, ¿no? Los reyes, ¿no? O gente en puestos importantes, muchos de ellos tienen asesores astrólogos, ¿no? O asesores que manejan este tipo o que entienden este tipo de información. Estos tipos, ¿no? Que hay presentes. Y la otra, cuando decías nos vivimos separados, la otra idea que a mí me venía a la mente, yo no soy científico, ¿no? Pero hay pruebas de que nada está separado, ¿no? Hay infinidad de partículas, ¿no? Entre este micrófono y mi boca, entre tú y yo, y todas me llevan y me conectan a ti, y me llevan y me conectan a tu equipo, me llevan y me conectan a cualquier cosa. O sea, realmente, si pudiéramos ver como partículas todo lo que hay, nos daríamos cuenta que estamos todos pegados, ¿no? Somos una masa, ¿no? Simplemente tomamos diferentes formas y nos vemos ante la luz y ante la mirada de los otros de diferentes formas y nos vemos como separados. Lo dice la cuántica, ¿no? Y tampoco lo he probado o sea, yo no lo puedo ver con mis ojos, ¿no? Y no tengo la prueba contundente en las manos. Pero la física cuántica que está presente hoy en día y que podemos escuchar tanta información al respecto de ella nos habla de que efectivamente no estamos separados los unos de los otros, ¿no? Es como, me viene ahorita la idea del agua, ¿no? Cuando nos dicen que somos 70% agua y dices, pues ¿de dónde? Pues si yo me toco y no me siento tan agua. Depende si tomo o no tomo tanta agua. Pero hay momentos donde empiezas a caminar y empiezas a tener más actividad y el agua se hace presente y te dice, aquí estoy, ¿no? Y empiezas a sudar. Ves un alimento que te gusta, que es de tu gusto y empiezas a salivar, ¿no? Y eso de lo que no eres consciente está ahí presente. Y es a través, por ejemplo, de la saliva que percibes también ciertos sabores, ¿no? Es a través de imaginar cosas que puedes conectar con ellas y no necesitan estar físicamente pegadas, ¿no? La intuición es otra de las el formas. campo energético, por así decir, existe aunque no lo veamos. Y también, yo no sé si creen o no creen los que nos escuchan en el ángel de la guarda, ¿no? Todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida y nos acompaña. Y también tiene diferentes formas de comunicarse con nosotros. Y nos va dando como, ¿no? Llamémosle intuición, esta pequeña voz, ¿no? Del lado que tú quieras, que nos habla y nos va guiando, advirtiendo, cuidando, orientando, que calmando. Le llamaremos como intuición o algo así. Es como la intuición que está presente en todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos una historia en nuestra vida en donde algo me decía que no me diera la vuelta ahí. Sí. Ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía y aún así, ¿no? Tengo el libre albedrío de elegir. No, me voy a dar la vuelta al lado contrario y chin, ¿no? Me atoré más en el tráfico, caí en un hoyo, se me ponchó la llanta. Digo, son ejemplos muy burdos, pero reales. Sí, hay decisiones muy importantes que a veces, ¿no? Tenemos adentro la respuesta. Entonces, si estás conectado con tu horóscopo, tu propia carta, vas a ir entendiendo más de esos movimientos. También, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, ¿no? Que es a veces el mismo día, a veces no. El momento en el que el sol regresa al mismo lugar donde estaba el día que naciste, porque el sol da la vuelta
cada año, ¿no? De la misma manera y pasa por los mismos grados de las constelaciones. Entonces, en el grado donde estaba el día que cada uno de nosotros nacimos, se dibuja otra carta que se llama el retorno solar. De hecho, hoy en día hay muchas felicitaciones. A ver, ¿no? entonces hay 2 cartas. La natal, que es el momento en el que naciste, cómo estaba todo acomodado. Y cada año es... el retorno solar. Ok. O también, bueno, hay diferentes cartas, ¿no? La carta a lo mejor de cuando te viniste a vivir a esta casa, ¿no? Ese día marca un inicio en esta vida, en tu vida, en esta casa. Hay diferentes movimientos planetarios que van marcando, que pueden irnos mostrando a lo mejor cartas, ¿no? Por ejemplo, este movimiento planetario le llamamos tránsitos, son los tránsitos de los planetas y estos van dando vueltas también alrededor de mi carta natal. Y entonces, en base a mi carta natal, dependiendo de dónde se está moviendo ese planeta, puede tener ciertos efectos. Entonces, también es una carta de tránsitos. Y la luna, ¿no? La luna también determina muchísimas cosas en nuestra vida y podemos ver en dónde está el movimiento principal de la luna en nuestra vida. Y ese movimiento lunar a veces determina dónde está nuestra preocupación o dónde se están moviendo más cosas en nuestra vida, ¿no? A veces nos preocupa Mercurio y nos influye más la luna, por ejemplo. ¿Por qué la luna es tan influyente en lo que sentimos? Porque se habla mucho de la luna y que si tomas una decisión cuando está creciente o cuando está menguante o la luna llena, ¿por qué es tan importante o por qué nos influye tanto? Es una pregunta que también quiero traerla a algo muy sencillo y a lo mejor no ponerla en un idioma, ¿no? O en una jerga astrológica. Ajá. O así, sino... por ejemplo, la luna ahorita, tal vez aunque no nos es visible, aquí está presente, está visible en algún punto del planeta, ¿no? Y entonces su luz, el reflejo de su luz, ¿no? Llega a la Tierra, sí o sí, lo veamos o no lo veamos. Lo podemos ver más claro en los movimientos de las mareas, en los movimientos hormonales de las personas que son más sensibles en las mujeres, ¿no? O son más visibles en las mujeres. Se dice también, ¿no? Que la luna es el planeta guardián, ¿no? Pero la luna rige las emociones, la luna rige nuestro mundo emocional y sí o sí somos emoción todo el tiempo. Si estamos tranquilos, si tenemos miedo, si estamos enojados, ¿no? Todo esto es emoción. Por lo tanto, está más conectado con la luna que con Plutón o que con Saturno, ¿no? Y entonces, cuando entendemos esto y podemos acomodarlo mejor, le quitamos un poco de dramatismo a cierto día de la vida donde a lo mejor estábamos más sensibles, ¿no? Y sucedió una situación similar a la del día anterior, pero ese día me solté llorando, ¿no? O hay días donde somos menos sensibles. Y entonces vale decirle a tu papá, mamá, hijo, hija, pareja, es que la luna, es que fue la luna, o sea, andaba así porque la luna estaba en no sé qué. No. Y, o sea, y ahí es donde la gente nos empezamos a justificar, ¿no? Es que es la luna, no, hombre, esta luna llena de octubre está con todo, ¿no? O sea, de X mes, ¿no? Sí, claro. Las lunas de octubre, ¿verdad? Que son famosas, las más bonitas, sí. Y son famosas. Bueno, no, yo no creo que sea la forma, ¿no? Porque es un pretexto para poner afuera algo que a mí me corresponde, ¿no? Si yo ya sé que en determinado día puedo estar más irritable o si soy consciente, ¿no? De ello. Y es más, lo sentimos. A veces desde que nos despertamos dices, ay, comió gallo, ¿no? O me levanté con el pie izquierdo. Y a veces lo presentimos. No me aguanto ni a mí mismo, ¿no? Y a veces no entendemos por qué. Puede ser que la respuesta está o en una emoción, en un miedo, o puede ser incluso un movimiento astrológico relacionado a nuestra carta. Pero excusarnos en ello ya es dejar la responsabilidad afuera y no tener nosotros, ¿no? Las riendas de, ok, ¿qué quiero hacer con eso? ¿No? Es como cuando pasan oportunidades, nosotros decidimos si tomarlas o no. A veces se vuelven a presentar, a veces ya no se vuelven a presentar. Y entonces no vas a echarle la culpa a que, ay, es que pasó tan rápido. Oye, pero si ya sabías que venía, pues, ¿no? Te pones las pilas y te apuras, ¿no? Si no, se pasa y a veces de verdad no vuelve la oportunidad, ¿no?
O también pasa que a veces, ¿no? En estos movimientos, ¿no? Hablando de oportunidades, si yo voy viendo en la carta astral y voy entendiendo que los planetas dan vuelta, dices, ay, bueno, ya volverá. Pero todos los demás planetas se vuelven a mover. Y entonces cuando vuelva a pasar por ahí, va a haber otros aspectos. A lo mejor no está igual. ¿Y qué sucede? Puede que se facilite o puede que se vuelva más difícil tomar determinadas acciones. O sea, sería interesante para las personas decir, bueno, si acudo a alguien como acudimos a veces al psicólogo, al astrólogo, a la astróloga en tu caso, para decir, oye, ¿cómo está la onda ahorita como para tomar esta decisión? Sí, sí se puede, claro que sí se puede. Por ejemplo, hay personas que una vez al año, en determinadas fechas, van y se hacen sus análisis generales, ¿no? Ya no sé si es una cuestión de edad o es general, pero creo que sí, ya hay muchas personas que de manera consciente y responsable van y se hacen análisis médicos con cierta frecuencia. Y en base a eso, ¿no? Determinan, híjole, pues tengo que tomar más vitaminas de esto, estoy muy bien, o tengo que tomar precauciones en esta área, ¿no? De la misma forma, hay personas que acuden a su astrólogo cada año y ven, ¿no? Ahora que me toca trabajar esto, se presentan estos retos, o de repente, ¿no? Sin pensarlo, sale una situación, como dices, una oportunidad o alguna cosa en la que tú tengas que tomar una decisión importante y dices, ay, no sé, y se te hace chiquito el estómago o estás nervioso, tienes miedo y entonces puedes acudir a ver, oye, ayúdame con esto. Traigo esta situación emocional. En los últimos 2 meses ha habido 2 personas que se han acercado a mí como para encontrar, tomé la decisión de casarme, ¿cuál es la mejor fecha? Y entonces, pues es que no es que haya una mejor fecha. También incluso me he dado cuenta que aún encontrando fechas bonitas, ¿no? Para una pareja o qué quieres tú de tu vida de pareja, etcétera. Encontrando fechas, el universo dice, no, esto es lo que te toca, ¿no? Y por algo no sucede el día que tú decides con el astrólogo y se da de otra manera, porque ahí es donde está la lección, ¿no? O sea, a veces queremos forzar a que las cosas sucedan de cierta manera, ¿no? Es como incluso hasta el nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Hay mujeres o personas que ahora deciden, no, yo quiero que nazca, no quiero que nazca en martes 13 o no quiero que nazca como Escorpión, prefiero que sea Libra o que sea Sagitario, ¿no? Según la fecha, porque también hay ciertos signos más populares que otros, ¿no? Sí. Y entonces si está en esas fechas dices, no, y programan el nacimiento. Pero cuando la persona que viene, ¿no? Esa alma que decide venir a través de ti, tiene muy definido lo que va a suceder, a veces, aunque determines una fecha... O sea, es más elección de esa alma, por así decir, que de quien la trae. A veces la elige el doctor, ¿no? Bueno, ahora con el tema de las cesáreas, ¿no? De que ya te voy a programar, ¿no? Y te programan, ¿no? Y a veces, aunque ya estaba programado, se adelanta o se atrasa, por la razón que sea. Y a veces tú le dices al doctor, ay, doctor, puede ser tal día y a tal hora, ¿no? A veces hay personas que ya saben de esto y entonces deciden, ¿no? Okay. A tal día y a tal hora, ¿no? Pero yo sí creo que debemos fluir, ¿no? Y confiar en que por algo pasan las cosas, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a este camino y que te ha hecho ver en ti, en tu propia experiencia, que esto sí tiene un impacto real en lo que vas haciendo, en lo que te dedicas, en cómo vives las cosas? ¿Qué pasó en ti que te dice, no, yo misma lo he vivido, que te lleva a creer tanto en esto, a tenerle fe a esto y ayudar a otras personas? Híjole, ahorita me fui hasta cuando era niña y los sábados por la noche que estábamos en casa, a mí me gustaba ver, bueno, no sé de qué generación sean, pero había una serie en la televisión, muy corta en realidad, ¿no? Con Carl Sagan, que se llamaba Cosmos. Sí. Hoy en día la podemos acceder en YouTube y ahí, ¿no? Está el documental. Y a mí, bueno, me conmovía muchísimo ver a Carl Sagan todas las noches. Y entonces a mí me llamaba todo este tema, ¿no? De los planetas y el universo y lo que hay allá afuera, ¿no? Y digamos que ahí se queda esa inquietud y no sé cómo, la verdad no recuerdo exactamente cómo llega a mi vida
un libro de astrología de Linda Goodman, que yo creo que es con el que muchos iniciamos, de los signos del zodiaco. Y lo empiezo a leer y entonces empiezo a jugar con que, ay, ¿qué signo eres tú? ¿Y cuándo naciste? Y, ¿no? En la adolescencia empiezas así un poco como jugando y como probando y como para ver con quién eres compatible, ¿no? En el tema de, ay, me gusta tal muchacho, ¿qué signo será? Y seremos compatibles, etcétera. Y después, ¿no? Leyendo un poco sobre esto, en algún momento de mi vida llego a Londres de vacaciones y digo que duraron entre comillas mucho, porque al final me quedé, y a los pocos días me invitan a una clase que a lo mejor no tenía que ver con astrología, una clase de antropología en el Museo Británico, que era gratuita. Y yo en la fascinación por estos temas que a mí me encantan, cuando yo era niña yo quería ser arqueóloga, ¿no? Entonces me llamó muchísimo, era sobre México, ¿no? Y toda la antropología e historia mexicana. Entonces empiezo a ir y ahí conozco a una persona que me conecta con otra persona de nombre Erika Ruth, mexicana, que llega también a Londres, pero ella sí llega a estudiar a la Facultad de Estudios de Astrología. Y entonces yo me doy cuenta que es algo que puedes estudiar formalmente y le pregunto, ¿no? Y entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que había clases en la Facultad de Estudios de Astrología y había escuelas abiertas. En aquel entonces en Londres había un libro que encontrabas en cualquier puesto de revistas y vendían como todos los cursos que había disponibles, ¿no? Y había una cantidad de cursos impresionantes y entonces me metí a diferentes cursos que tenían que ver con astrología. Algunos de ellos fueron en la Sociedad Teosófica, algunos de ellos fueron en la Facultad de Astrología y en escuelas independientes. Y al final me fui quedando y al principio pues escuchas, dices, qué interesante, ¿no? Pero luego lo empiezas a acomodar a tu carta astral y lo empiezas a ver en tu vida, porque es la carta con la que empiezas, ¿no? Y aunque los maestros te ponen ejemplos de figuras públicas para ver aspectos específicos de esa persona y los vas entendiendo y dices, ay, no, pues sí, ahora entiendo, ¿no? Ok, ahora veo. Y después, ¿no? Cuando regreso de Londres, un poco jugando, la gente se acercaba a mí, a ver mi carta astral, ¿no? Y yo, a manera de practicar en lo que yo tenía en ese momento como herramienta y hasta donde mi conocimiento me permitía, yo les decía, ¿no? Algunas cosas. Y hubo personas que con el tiempo regresaron a mí para decirme, ¿te acuerdas que me dijiste esto? ¿Y qué crees? Pues sí. Y yo misma me sorprendí y decía, ay, no me acuerdo, pero mira. O por ejemplo, una persona me dijo, ay, me lees mi carta astral y estaba por casarse y por irse al extranjero, pero no quería. O sea, su marido era extranjero e iba a tomar la decisión de irse y ella no se quería ir. Yo le dije, pues no, sí te toca. A lo mejor no te toca quedarte con él, pero sí te toca. Y ahí quedó, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí quedó y fue impresionante que después regresó y me dijo, ¿qué crees? Pues sí, me casé, me fui, pero efectivamente ya nos divorciamos, pero mi vida sí era en el extranjero. Y otra persona que se quería ir al extranjero y yo le decía, híjole, no, pues con lo que yo, hasta donde yo conocía en ese momento, le dije, yo no veo muy claro que te toque ir a vivir al extranjero. Y lo intentó, hizo, y al final regresa a vivir a México, que es su hogar, ¿no? Y otra persona que un día también jugando dice, ay, ¿a poco eso de la astrología sí funciona? En la oficina, en el trabajo, me acuerdo. Y él trabajaba yo trabajaba en una empresa de logística y él era un compañero del aeropuerto. Y un día coincidió que estábamos en la oficina los dos y me dice, ay, a ver, ¿me puedes ayudar a...? ¿No? Y entonces resulta que le digo, oye, no sé cómo salió que le dije, oye, tú podrías ser médico. Y yo vi cómo se le abrieron los ojos, se sorprendió y así quedó. Unos años después, ya no trabajábamos juntos, ya no éramos compañeros y me vino a dar las gracias porque me dijo, ¿te acuerdas si sabes lo que me dijiste? Pues empecé a estudiar homeopatía y ahora soy homeópata y ayudo a la gente. Y a mí esos pocos, ¿no? Ahorita son algunos ejemplos que se me vienen a la mente, pero esas pocas muestras me decían, a través de esto puedo ayudar a la gente. Y entonces, con este entusiasmo, ¿no? He seguido, aunque sigue mi vida, ¿no? He seguido estudiando la astrología
Y quiero que sea, ¿no? Y así lo hago, que sea una herramienta de ayuda y apoyo para las personas en momentos difíciles emocionalmente o en momentos donde van a tomar decisiones importantes o simplemente quieren entender, por ejemplo, hoy que está tan de moda, ¿no? ¿Cuál es mi misión en la vida, no? Ujú. O sea, no es que tu misión sea transformar el mundo, ¿no? Sino con lo que tú eres, tienes estas habilidades, tienes estos gustos y podrías servir al mundo de esta manera y entonces, ¿no? Puedes ser más feliz. No es todo cuánto voy a ganar, ¿no? Sino qué voy a hacer, cuál va a ser el impacto. ¿Y cómo me voy a sentir con eso? Ujú. Al final es cómo se experimenta la vida, ¿no? Exacto. Ayer en la noche escuché en un video, no me acuerdo de todas las palabras, ¿no? Pero hablaba de que Gilgamesh quería alcanzar la inmortalidad, ¿no? Gilgamesh es de la cultura, Creo que era de los fenicios. ok, O de era Oriente. sí, de Medio Oriente. Creo que era, híjole, De Medio Oriente. qué pena, no sé, pero sí que Gilgamesh buscaba la inmortalidad. Y después, ¿no? Buscando la inmortalidad y la salud y cuánta cosa, se dio cuenta que la inmortalidad no está en vivir siempre, sino en el legado que dejas, ¿no? Ujú. ¿Qué dejas al mundo? Y pues hay gente, ¿no? Que ha dejado tanto para el mundo que después de tanto tiempo Seguimos hablando de ellos, sus enseñanzas, sus enseñanzas etcétera. siguen estando presentes. Sí. Y hay otros que no tanto, pero no importa. O sea, al final es qué semillas dejas, ¿no? Ujú. ¿Qué hay de esto que puede dar fruto después, ¿no? Ujú. A través de tus hijos, a través de una escuela, a través de una charla. Hay 2, 3 palabras que le cambian la vida a una persona en las conferencias que tú das, ¿no? Las conferencias a las que uno asiste, siempre hay una semilla que puede transformar una vida y dejar un árbol increíble con una sombra maravillosa, ¿no? Entonces, sí, básicamente. ¿Qué es lo que más satisfactorio se te ha hecho a ti de ejercer la astrología? Estos momentos en donde he tenido la oportunidad de recibir la retroalimentación de personas y donde también ellos a través de haber hecho una lectura sencilla o haber encontrado en su carta astral una habilidad, un momento, les ha hecho una diferencia en su vida, para bien, ¿no? O han podido vivir de manera diferente sus dificultades, ¿no? Porque hay momentos difíciles. Todos tenemos momentos difíciles. Por más que conozcamos nuestra carta astral, vamos a pasar por retos Ujú. que o nos hacen más fuertes o nos matan, ¿no? Entre comillas. Sí. Pero todos tenemos esos ejemplos y para mí el hecho de poder acompañar, ¿no? Y decir, ok, no lo dramatices tanto, mira, vas a salir adelante, tienes estas habilidades, que al final, ¿no? Aunque sea yo o sea aquel astrólogo al que tú te refieres y te acompañas es tu decisión, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esas dificultades, con esos retos, con esas oportunidades, con esos regalos de Dios, ¿no? Cada carta, otra pregunta que a veces, ¿no? Me hacen es, bueno, ¿y qué tal si son gemelos, no? Nacieron en el mismo momento. Sí, pero también tienen decisiones distintas. Ujú. Y tal vez en esta necesidad de no ser igual al otro, toman decisiones distintas, pero sí hay momentos de sus vidas que son muy similares. Conozco 2 personas que son, no sé si cuates o gemelos, creo que son cuates, y que sí veo como en sus vidas ha habido momentos que aunque son cosas muy diferentes a las que se dedican y las que hacen, sí ha habido momentos de su vida que muy cercanamente coinciden, ¿no? Que si se casaron muy cerca el uno del otro, que si fueron papás muy cerca el uno del otro, que si sus carreras profesionales, ¿no? Tomaron ciertos toques o sea, sí es también muy bonito ver cómo al final del día, ¿no? Aunque es muy difícil que haya una carta igual a otra, también no pierdes tu individualidad, no dejas de ser tú, no dejas de ser único, como esto que dicen, ¿no? De eres único, efectivamente eres único, porque también vives diferente, decides diferente, piensas diferente, pero en la medida en la que tienes la habilidad de conocerte mejor. Y una herramienta, ¿no? Ahí que te puede dar información. Exacto. Y te ayuda a encontrar respuestas, a acomodar, a hacerlo mejor, más fácil o vivirlo más en paz. Para mí ese es un gran regalo. ¿Por qué sí sería bueno que las personas
tomen en cuenta su carta, acudan a alguien como tú. ¿Por qué recomendarías que la gente sí se acerque a esta herramienta para tomar mejores decisiones, para saber qué está pasando en su vida? ¿Qué es lo que tú le dirías a las personas, ya para ir cerrando, que pueden encontrar en esta herramienta y cómo eso les puede ayudar a mejorar la forma en la que viven las cosas? Tal vez no las cosas en sí, pero sí la forma en la que lo viven. Uh-huh. Pues yo creo que a través de toda la charla, cada uno hemos ido encontrando el por qué sí, ¿no? ¿Por qué sí acudir a una persona que me puede acompañar a lo largo de diferentes momentos de mi vida? Puedes encontrar paz, y aunque a lo mejor en ese momento no sé, a lo mejor recurres al astrólogo porque te vas a divorciar y tienes muchas dudas y tienes mucho miedo y, ¿no? Yo creo que poder ir a ver, ¿no? ¿Sabes qué? Tal vez no, la mejor decisión sí sea divorciarte. Tal vez la mejor decisión no sea divorciarte, sino trabajar en esto, porque es parte de lo que vienes a aprender en esta vida. Es parte de las cosas y los retos que te van a hacer crecer y te van a hacer mejor. O si efectivamente no hay esa empatía o esa compatibilidad con la otra persona y lo único que están haciendo es frenarse, ¿no? Ese es un ejemplo que se me viene ahorita, y tal vez es una de las frecuentes consultas, ¿no?, que uno va a hacer con un astrólogo, con un psicólogo, tarotista, etcétera, con un psicólogo, con un terapeuta, ¿no? Todas estas cosas que a nivel emocional nos remueven, ¿no? Decisiones importantes como, por ejemplo, hoy en día tengo muy presente, tengo una hija adolescente, y yo veo cómo entre adolescentes, a diferencia, ¿no?, de cuando yo era adolescente, como que antes había más contacto, más convivencia, no solo físico, ¿no?, actividades, reuniones, sino ahora en día pasan mucho tiempo en redes sociales y con una serie de expectativas altísimas. No solo, deja tú de a qué nivel, o sea, si altas o bajas, ¿no? Simplemente son expectativas y es lo que ven. Y entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Cuáles son mis verdaderas aspiraciones? ¿Cuáles son mis verdaderas habilidades? Y entonces tal vez a un adolescente le ayude a encontrar ok, también soy esto, también soy bueno para esto. Ya terminé mi carrera, ¿no? Pero no estoy segura si lo que estudié es a lo que me quiero dedicar. O voy a entrar a la universidad y me gustaría saber si yo tengo habilidades para el arte. O si yo puedo ser un buen ingeniero. ¿Te has encontrado con casos, digo, ya estamos casi por cerrar, pero te has encontrado con casos donde tú le dices a esta persona, pues yo veo que tu energía va por aquí, pero la otra persona dice, no, pero, o sea, yo la verdad es que me gusta más esto otro. Y como que vine contigo, consulté, pero pues no me gustó lo que me dijiste porque yo al final quiero otra cosa. También sucede, claro. También a lo mejor tu frecuencia está en otra cosa y dices, no, es que yo me quiero seguir dedicando. Ahorita me acordé de aquel compañero, ¿no?, que trabajaba en el aeropuerto, con aviones, ¿no? Y le encantaba, ¿no? Pero a él sí le hizo clic el hecho de poder ser médico. A lo mejor él en ese momento hubiera dicho, ay, no. Pero yo estoy segura que va a haber otro momento en la vida de esa persona que consulta y que dice, no, ahorita no. Va a haber otro momento en otro lugar a través de otra persona o de otra herramienta de autoconocimiento que le va a volver a llegar el llamado, ¿no? Ahí está. Y a lo mejor en ese momento va a decir, ya entendí o ya me lo habían dicho, ¿no? Y al final... No me acuerdo de Silvia Marcela que me dijo. Puede ser, o puede ser que también lo hayan escuchado ya antes con otra persona. Sí. Y es conmigo que lo reafirman, ¿no? Podemos estar en diferentes momentos, pero sí, también puede suceder. Incluso de repente sucede, ¿no?, que a consulta llegan como los mismos casos, ¿no? O casos muy similares. Y a lo mejor es algo que yo misma estoy viviendo, ¿no? Y que a través de entenderlo en las otras personas lo puedo acomodar en mí. O puede también suceder que de repente salen otros casos en donde tengo que aprender y es por ahí por donde a lo mejor me toca seguirme preparando, ¿no? Okay. Y a la persona
Yo soy una fiel creyente de que si llega a mí es por algo. Y si no le gusta, entiendo, porque a mí me ha pasado que yo voy a alguna consulta con algún médico o alguna referencia de lo que sea y no vibro, no conecto, ¿no? También puede suceder, pero no importa si no conectas con esa persona. No dejen de buscar, no dejen de encontrar esas respuestas que al final los van a llevar a estar más en paz, ¿no? Cuando uno da la paz, ¿no? En misa o cuando en diciembre, ¿no? Que es muy típico de que la paz llegue a tu vida, ¿no? Una vez yo me cuestionaba, bueno, ¿y qué es esto de la paz, no? Y creo que poder estar en paz es uno de los mejores regalos que podemos tener. Y esa paz de verdad solo viene de adentro, de saber que no importa dónde esté, yo sigo siendo yo. Yo soy capaz, ¿no? De resolver, de hacer, de salir adelante. Y no es sino a través de las dificultades y los retos que yo soy de lo que soy capaz. Yo sé de lo que soy capaz. Y entonces, si yo me voy conociendo, ¿no? A través de la astrología, que es una de las herramientas, y yo sé de lo que soy capaz, y sé que puedo vivir ese tipo de retos, y sé que esto es solo un momento, voy a confiar y voy a tener paz de que al final, como dicen, todo va a estar bien. ¿Con qué te gustaría dejar a las personas el día de hoy? ¿Algún mensaje que les quieras enviar para que confíen en que esta herramienta es útil en su vida? ¿O algo que te nazca, que quieras dejar como mensaje final? Wow. Yo creo que al final el mensaje no es la astrología, sino es saber que estás conectado con todo y que lo veamos o no, porque luego es difícil, ¿no? Entenderlo y asimilarlo. Lo veamos o no, somos todas esas energías. Yo, por ejemplo, soy Libra, nací con el sol en Libra, pero tengo energías, ¿no? Tipos, arquetipos, prototipos en mí muy presentes. Y no solo están relacionados a Libra. Y tengo la ayuda de todas estas energías que son parte del universo y parte de la creación, ya sea que creamos en Dios, en Cristo, ¿no? Yo soy una fiel creyente de Cristo. Sabemos que están ahí y nos podemos apoyar de todas estas para salir adelante, para ser mejores personas, para ayudar mejor a los otros, para ser felices. Me encanta esto, ser felices, estar en paz. Y bueno, la gente que quiera saber más sobre sí misma, sobre sí mismo, tener su carta natal, su carta del retorno de no sé qué, todo lo que tú haces, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que te contacten y hagan una cita contigo? Muy sencillo, yo estoy en Instagram, me encuentran como @SilviaMarcelaAstróloga y ahí están las formas para contactarme, los medios a través de los cuales pueden contactarme directamente. Te pueden mandar un mensaje ahí todo, Silvia Marcela Astróloga. Ahí te pueden encontrar en Instagram. En Instagram, sí, perfecto. Solamente. Muy bien, pues gracias por haber venido, por tu tiempo, por compartirnos esta sabiduría y entender que todo esto finalmente sí tiene que ver con la creación de nuestra realidad. No, al contrario, muchísimas gracias por recibirme, a ti y a todo tu equipo. He de confesar que yo estaba muy nerviosa. Para mí ha sido una gran oportunidad, por un lado, y un gran paso también. Y lo agradezco y espero que de todo lo que hablamos aquí y todos los que nos escuchan, verdaderamente deje una semilla. Para mí, con eso ya. Estoy seguro que así es. Y bueno, yo puedo decir en lo personal que cada año y a veces a cada rato me dicen, mira, tus planetas están aspectados así, tus planetas por allá, dale por aquí, pero soy medio necio a veces. Pero cuando le hago caso, resulta que las cosas como que se acomodan mejor. Así es que contáctenla si estás en YouTube. Ahí vamos a dejar los links o el link para que la contacten, y si estás escuchando en Spotify ya escuchaste sus redes sociales, @Silvia Marcela Astróloga, la puedes encontrar ahí, hacer una cita porque créeme que
te va a hacer mucho bien. Así es que bueno, con esto estamos terminando este episodio. Si estás en Spotify escuchándonos, no olvides calificar este podcast de preferencia ahí en las estrellitas con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario, pero sobre todo, si crees que esta información fue valiosa para ti o para alguien más, compártelo. Así es que bueno, simplemente decirte gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.